¿Cómo estás, Patricia? Gracias por venir. ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien. Bueno, por ¿vas suerte. mañana? Estaba contando ahí, le preguntaba a Romina. Sí, voy a ir. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es tu postura? Ya perdón, me olvidé. Tantas cosas en la No, cabeza. si voy mañana es porque estoy a favor de la legalización. Ujú. Sí, me parece que la penalización del aborto es algo que ya no tiene ningún sentido. Quizás me parece que como una manera deberían encontrar un proyecto un poquito más amplio, donde se acepte la objeción de conciencia de aquellos médicos o médicas que no quieran, donde quizás no se permita a una edad tan temprana. Ahora, ¿cómo cambió, Patricia? ¿No? Algo un Porque poquito más al principio parecía consensuado. imposible, ¿te acordás? Imposible. Sí, Y ahora están cerca de que ocurra, ¿eh? así es. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí le planteaba a mis compañeros también que en su momento, bueno, va a ser hasta un desafío para Cristina también, porque no estaba a favor o no se propuso en el gobierno de Cristina, ¿no? Ella el otro día dijo que podía cambiar su voto, ¿no? Sí. Yo ya lo vi esto en el matrimonio de iguales, donde había muchos que estábamos a favor desde el primer día, y en el bloque oficialista, que en ese momento era el kirchnerismo, había más en contra que a favor. Inclusive la misma pareja presidencial, cuando sintió que políticamente era ya algo que iba tomando mucho vuelo, termina yendo Néstor Kirchner a votar, que fue su único voto en la Cámara de Diputados siendo diputado. Decime lo último. Vos sabés que a vos siempre se te aborda, siempre se te trata, o cuando se te entrevista se te habla de seguridad. Y si no, tenés una visión política de muchísimas cosas, pero tenés muchísima experiencia política. ¿Esto hay que abordarlo desde qué lugar? ¿Desde seguridad o por lo menos de salud pública, de salud de la gente? ¿Es la mirada que hay que tener en una decisión? Sí. A mí me parece que es un tema que está más abordado en lo que son los paquetes de derechos que de alguna manera tienen que ver con el siglo XXI. Si uno piensa la humanidad ha ido avanzando en derechos, cosas que al principio parecían imposibles, luego se fueron haciendo posibles. Recordemos que esta democracia empezó con la Iglesia oponiéndose al divorcio, el peronismo oponiéndose al divorcio y Alfonsín presidente llevando adelante el divorcio. Así que pensemos que en 35 años de democracia muchas cosas cambian. Claro. Hemos logrado una cantidad de avances muy importantes en los derechos civiles. Es decir, tenemos ley de identidad de género, tenemos matrimonio de iguales, bueno, divorcio ya parece como una antigüedad. Entonces me parece que está más, digamos, dentro de lo que es una sociedad que busca un sistema más de la libertad individual. Bueno, esta es una discusión en la que se mezclan muchos temas, pero mi punto de vista es que es una sociedad que va más a la aceptación de la libertad individual. Dime lo último, y paso a otras cosas. ¿Sos católica, sos agnóstica, sos atea? Sos agnóstica. Sí, soy de formación católica. ¿Y en qué momento pasaste al agnosticismo? La verdad que, digamos, hice todo lo que había que hacer de chica y después sentí que no tenía una creencia en Dios, lo cuestioné, me cuestioné su existencia. ¿Por qué te cuestionaste su existencia? ¿A través de libros, a través de textos, empezaste a leer? A través de, sí, a través de la idea que tengo de la humanidad, de cómo se ha desarrollado, de esta idea de que uno tiene que poner las cosas por fuera de la propia existencia del ser humano. ¿Y cómo catalogas entonces la Iglesia? ¿Cómo la ves? A la Iglesia Católica en este caso. La veo como una institución, claro. La veo como una institución que tiene una creencia, que la defiende, que también ha ayudado. Las religiones tienen sus lados oscuros y sus lados claros, ¿no? Sus lados oscuros son todo aquello que significa una cosa absolutamente, una creencia totalmente dura y muchas veces impenetrable, y eso en general la tienen todas las religiones. Y por otro lado, un sostén para mucha gente que se sostiene en la religión como una manera de no pensar en las cosas difíciles que hay que pensar en la vida, en la muerte,
en las injusticias, en por qué le toca a uno y no a otro, por qué una persona tiene un cáncer y el otro no. Preguntas que no tienen muchas respuestas, ¿no? Bueno, te aprovecho y pasamos a otras cosas. Explícame lo del ejército mezclado con las fuerzas federales. Explícale un poco a la audiencia, explícame a mí, ¿es posible o es imposible esa mezcla? A ver, ¿cómo sería? Es que no se está pensando el ejército mezclado con las fuerzas federales. Se está pensando en que el ejército argentino tiene, o las Fuerzas Armadas argentinas, tienen que proyectar cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Pará, anda despacio. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas del siglo XXI? Y ahí... Y en ese sentido, la ley, el decreto que dejó Garré, es un decreto absolutamente, digamos, primero que viola la ley, y segundo que lo que hace es generar un ejército que tiene una sola hipótesis de conflicto. La única hipótesis de conflicto que hoy tiene el decreto reglamentario de la ley de defensa dice que el ejército o las Fuerzas Armadas solo pueden actuar frente a la agresión de un Estado extranjero y de una Fuerza Armada extranjera. A ver, ¿ISIS es un Estado extranjero? ¿Es una Fuerza Armada extranjera? ¿Hezbollah, que voló la AMIA en la Argentina, es un Estado extranjero? El ejército americano no podía actuar en el 11S porque no era un ejército el que atacaba. Entonces, hoy que Francia sufre el terrorismo, hoy en París hay miembros del ejército en las estaciones de trenes, en lugares estratégicos. Entonces, la Argentina no está en esa situación. ¿Es narcotráfico o inseguridad? A mí me parece que la Argentina no está en esa situación. Nosotros lo que tenemos que hacer como gobierno es no pensar el futuro con el espejo retrovisor del pasado y quedarnos ahí y decir, si estas Fuerzas Armadas participaron de una dictadura, no pueden hacer nunca más nada en la vida. Para eso no tengamos Fuerzas Armadas. Tenemos que ser capaces de mirar con los ojos del presente. Los ojos del presente es pensar que estas Fuerzas Armadas, que además son todos hombres y mujeres ya nacidos en la democracia, les tenemos que poder tener confianza en que trabajen en aquellas hipótesis que pueden ser peligrosas para nuestra sociedad. Y eso es lo importante, que trabajen en esas hipótesis. No creo que esa hipótesis sea la seguridad interna, ni creo que esa hipótesis sea ir atrás de un motochorro. Para eso están mucho más preparadas las fuerzas policiales. ¿Pero qué sería, por ejemplo? ¿Ayudar a cuidar una frontera con el narcotráfico podría ser? Por ejemplo, digamos, estar mucho más en la frontera, más presente. Tener un despliegue como tiene Brasil. No lo sé, por eso te lo pregunto. El ejército argentino no puede, si vos tenés un destacamento de ejército, ¿no es cierto? Un cuartel de un ejército argentino, tenés 250 soldados y 50 suboficiales y 3 oficiales. Y pasa un avión narco o pasa un camión narco y tienen información de lo que ocurre. ¿No pueden hacer absolutamente nada? ¿No pueden detenerlo? Si pasa un avión narco, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la Fuerza Aérea. Si pasa un camión... Si pasa un camión, no. Fíjate que es un poquito contradictorio. Qué bárbaro. Pasa un camión jaula cargado con... Si pasa un camión al lado de un grupo del ejército que está patrullando nuestra frontera, no puede hacer nada. No te creo, no lo puedo creer. Es así, no lo puede tocar. Ahora, si pasa un avión, sí, porque el espacio aéreo lo cuida la Fuerza Aérea. Es decir, un avión sale, persigue al avión y le da la orden, no de derribarlo, porque sería un extremo total, pero sí de hacerlo bajar y que aterrice, y ahí va la Gendarmería o la Lo que te planteas federal. vos es tratar de discutir si se le puede dar un nuevo reordenamiento a la función del ejército argentino. En primer lugar, una ocupación territorial que tenga una mirada distinta, digamos. Y la frontera es un lugar caliente. Nosotros tenemos fronteras calientes, no en una hipótesis de guerra, pero sí en otras hipótesis. Esto además ya lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Los primeros que llevaron el ejército a la frontera fueron el gobierno anterior. Esto es una primera hipótesis, pero hay hipótesis mucho más interesantes.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder abrir las hipótesis. Las amenazas que puede tener la Argentina no pueden estar clausuradas a la idea de que es un Estado invasor y un ejército invasor. Eso es impedir que las Fuerzas Armadas puedan pensar en ciberdefensa, generar una amenaza, cuidar a la gente frente a amenazas del terrorismo. Te esclerotiza. Te esclerotiza. Exactamente. Nos quedamos, es como decir, bueno, como en un momento, es como si Alemania dijera, como en un momento fueron nazis, nunca más podemos tener ni un policía, ni un hombre, ni mujer del ejército, porque en un momento fueron nazis. Bueno, está. ¿Pero quién lo pensaba así? No podemos salir. ¿Pero quién lo piensa eso en Argentina? Bueno, si hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Escuchame una cosa, hablando y hace 35, ¿cuánto vamos? 36 años que terminó la dictadura. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Porque escuchame una cosa, si no Patricia, es como tener algo... Te pregunto también algo ligado a Nilda Garré, porque lo anoté sabiendo que íbamos a charlar. ¿Vos planteaste la posibilidad de que tus fuerzas o las fuerzas federales puedan utilizar sus armas personales en un operativo? ¿Cómo es eso? No lo entendí. O que puedan portar un arma personal, un arma de puño personal, puedan tenerla encima en un operativo, que puedan ayudarse con su arma personal, ¿o no lo entendí bien? Sí, es así, pero la Policía Federal lo usa desde toda la vida. Pero no entiendo cómo se... Pará. Si yo soy un gendarme de tus fuerzas y yo tengo una 9 milímetros y como arma complementaria tengo una 38. Sí. ¿La puedo usar? Podés usarla siempre y cuando esté... Se me acabaron las balas en un tiroteo con mi 9 milímetros y tengo mi arma personal. No, vos no llevas dos armas, vos llevas un arma. El miembro de la Policía Federal, por ejemplo, hoy puede utilizar el arma reglamentaria que le da la Policía Federal o puede utilizar el arma que se compró personalmente. Ah, te entiendo, pero no puede llevar dos armas. Y reemplazar esa arma. Ah, puede reemplazar, pero no puede llevar cualquier calibre, tiene que llevar un arma igual. Tiene que estar, digamos, aceptada, anotada, registrada y aceptado el tipo de calibre y el tipo de arma y el tipo de bala. Mirá cómo no lo había entendido. Garré criticó el uso de armas de personal de fuego. Garré criticó, pero ella fue ministra de Seguridad y la Policía Federal tiene esta, digamos, norma hace de toda la vida. Lo que nosotros hicimos fue incorporar a la gendarmería que no la tenía. No sabía eso, me queda interesante se lo cuentes a la sociedad. No lo tenía gendarmería eso. No, la gendarmería no lo tenía, solo podía utilizar el arma reglamentaria. Y hay gente que le tiene confianza, por ejemplo, en general, las que son custodias del presidente de la Nación, utilizan más otro tipo de armas. La Glock, que es un arma mucho más... rápida, fuerte, confiable para... Bueno, ahora inclusive estamos comprando Glocks para las custodias. Entonces, algo que criticó, pero no se acordó Nilda Garré, que ya la policía lo tiene hace años, y que lo único que hicimos fue extenderle a la gendarmería, que ahora está mucho más en zonas urbanas, esta misma condición que ya tenía la policía. Escúchame, Patricia, como siempre yo sé que vos estás todo el tiempo estudiando estas cosas y tratás de ver más allá, o sea, tratás de dejarle algo a tu lugar, al lugar que ocupás, no te quedas solamente con esto. ¿El calibre está bien? O sea, las armas que tenemos y el calibre que tiene, vos viajás todo el tiempo y hablás con pares tuyos a nivel mundial. ¿Tienen el mismo calibre que nosotros? ¿Usan 9 milímetros y usan las armas que usamos nosotros? ¿O te parece que es momento de poder plantear alguna otra cosa? No, en general el calibre está bien. Me parece que, digamos, para determinado tipo de operaciones necesitamos quizás complementar más armas largas, más ametralladoras que las que hoy tienen nuestras fuerzas, ¿no? ¿Están prohibidas acá? No están prohibidas, pero se usan mucho menos. ¿Se usan menos? ¿Vos para usar un gendarme tiene ametralladoras? No, en general lo que tiene son armas largas. Cuando hay una patrulla, cada gendarme tiene un arma corta y luego al principio y al final de la patrulla hay un arma larga. Bueno, para usar una ametralladora, ¿tenés que pedir permiso? Por ejemplo,
cuando la que usa más ametralladoras son los grupos especiales. Los grupos especiales, tanto de la Policía Federal como de la Gendarmería, como de la Prefectura Naval, utilizan ametralladoras. O sea, ¿te parece para momentos muy, digamos, allanamientos de alto peligro, y límites. Toma de rehenes. Déjame preguntarte otra cosa, tiene que ver con lo que pasó. Tuiteaste hace unas horas que para nuestro gobierno no hay tinte político en cuestiones narcos. Así es. Yo me quedé con el encabezado del tuit, para nuestro gobierno. ¿Por qué para nuestro gobierno? ¿Qué quiere decir? ¿Que de pronto podés imaginarte que para otros gobiernos no es tan así? O sea, y ahí va mi segunda pregunta. ¿Corríamos riesgo de que se nos meta el narcotráfico en el sistema de poder? Y cuando se te mete en el sistema de poder, fuiste. Se mete en el sistema de poder jueces, periodistas, políticos, se acabó, game over, cerrá todo y se terminó. Estoy convencida que sí. Íbamos a que se metan en el estado de poder. Estoy convencida que corríamos altísimo riesgo. Y tuvimos situaciones que aún no están esclarecidas, como la entrada de la efedrina a la Argentina, que no pudo haber sido si no fue con anuencia gubernamental. Es decir, yo tengo hoy bajo mi cargo el control de los precursores químicos y no podés pasar de un precursor químico que tenés 10 kilos a 100 toneladas sin darte cuenta, es imposible. Entonces, teníamos el intendente de Itatí, vos ibas a Itatí, todo el mundo te decía, el que maneja la droga acá es el intendente. Hoy el tuit que yo mandé tiene que ver con funcionarios de Cambiemos. Sí, claro, por eso te preguntaba. Por eso nosotros decimos, si hay funcionarios de Cambiemos que, digamos, se vincularon con un narco, que se disfrazó de puntero político o lo que sea, y hoy están presos, nosotros, a mí eso me lo dijo bien claro el presidente de la Nación. Me dijo, yo quiero que vos estés acá porque sé que vas a ir a fondo en esto y que no te vas a confundir nunca. Si el tipo es narco, no nos importa de dónde sea. Y creo que lo estamos demostrando. Y es la única manera de pararlos. Si vos decís, a este lo trato más o menos, con este me cuido, a este no le digo todo. Las fuerzas de seguridad se dan cuenta que vos estás especulando. Me abriste el camino para preguntarte otra cosa ligada. Yo te voy a decir absolutamente lo que siento cuando veo aparecer a tus fuerzas de seguridad. Digo, a tu fuerza, pues sos la jefa. Cuando hay alguna manifestación, alguna protesta, un corte de ruta o de calle, te juro por Dios que rezo. Yo también camino, no tengo agallas para saltar al agnosticismo. Pero cuando hay situaciones así, rezo. Digo, por Dios, que el diablo no meta la cola, que no ocurra algo y este país se incendia. Te pregunto, ¿qué le decís? Te lo pregunto, es casi obligado preguntártelo cada vez que charlamos, Patricia. ¿Qué le decís a tus segundos cuando vas a llevar a tus fuerzas federales a una manifestación? ¿Qué le decís? Muchachos, vayan pero con cuidado. ¿Qué les decís? No les digo vayan con cuidado. Mírame. Sí, vayan con cuidado, no. Les digo, sean profesionales. Utilicen todas las herramientas que aprendieron y sepan que tienen que actuar para proteger a la sociedad. La sociedad tiene que ser protegida en la Argentina. La sociedad tiene que ser protegida en Argentina. Durante muchos años la sociedad no se la protegió. Y no se la protegió porque tuvimos una doctrina que protegía al delincuente y al victimario y que desprotegía a las fuerzas de seguridad. Entonces, yo les doy confianza en el marco de la ley. Y saben que esa confianza es en el marco de la ley. Ahora, tenemos que actuar a sabiendas que es quien tiene que plantear la autoridad. Para darte un ejemplo, el otro día cuando vino la marcha docente, me llaman por teléfono y dicen, bueno, queremos pasar y copar todo el puente Porredón. Le digo, no, está prohibido copar todo el puente Porredón. ¿A quién le dijiste? ¿A qué te dijo eso? A un funcionario mío que estaba hablando con los docentes. Sí. Le digo, está prohibido. ¿Así le dijiste, está prohibido? Sí. Dice, quieren copar todo el puente Porredón. Le digo, está prohibido. Entonces, bueno, dicen que si no, van a pasar a la fuerza. Bueno, que lo intenten. Dale. Bueno, a los 10 minutos me llama el
uno de los docentes y me dice, queremos pasar a la marcha. Bueno, pero tienen que pasar por la mitad del carril, tienen que pasar los autos, no vamos a permitir que se corte el puente Porredón. Bueno, pero ¿podemos pasar por la mitad? Sí, pero por la mitad. Bueno, pasaron todos por la mitad. Es decir, que es un tema de ordenar la sociedad. Si nosotros no ordenamos la sociedad, pasa lo que pasó hoy. Hoy no hubo un taxista que atropelló a una persona. Entonces, Sí, Tucumán, sí. ¿qué vamos a dejar? ¿La ley de la selva o vamos nosotros como Estado a ordenar la sociedad? Bueno, en lo que a mí me toca, como ministra de Seguridad, que no me tocan muchas manifestaciones porque yo no tengo la seguridad pública, en lo que a mí me toca, trato de generar un orden. Y me parece que eso está bueno y la sociedad lo aprecia como tal. Siempre es interesante charlar con Patricia Burrich. 15 minutos, 20 minutos llenó de definiciones y lo siento yo cuando charlo con ella, no te esquiva. No te esquiva, te da explicaciones. Le voy a preguntar políticamente si sueña con alguna otra cosa o si está bien donde está Patricia. No sabes la cantidad de amigos, tengo 2 o 3 amigos de Santa Fe que son... Yo estudié 2 años y medio en un liceo militar. ¿Ah, Muchos sí? de ellos siguieron la muerto. carrera, muchos de ellos siguieron la carrera militar. Y bueno, algunos de ellos son oficiales y amigos míos del colegio secundario, porque hice primer y segundo año. Y me están preguntando ahora algo que te voy a preguntar al aire, con respecto al futuro de ellos. La pregunta para Patricia Bullrich, después del corte, quédense del otro lado, sobre todo colegas de diario, porque por ahí nos titula Patricia. No te pierdas ninguna jugada de este Mundial, aprovechar las ofertas en TV Leds que Garbarino tiene para vos. A ver si me ayuda Santoro del otro lado. Preguntale, y también me lo hacen algunos amigos, te decía, viejos amigos míos de la época de secundaria. Preguntale por favor a la ministra, ¿estás de acuerdo que aproximadamente 5.000 suboficiales del ejército pasen a gendarmería? Eso es algo que lo tiene que definir las Fuerzas Armadas. ¿Pero Digamos, vos estás de acuerdo a priori? En principio no quiero entrar en ese tema porque me parece importante que sean definiciones de las Fuerzas Armadas. Nosotros hoy con las Fuerzas de Seguridad estamos readecuando, hoy tuve justamente una reunión con los 4 jefes de las Fuerzas de Seguridad, estamos readecuando las fuerzas para cada vez ser más operativos. Ahora, ese es algo que todavía no se ha discutido y me parece que sería como algo de intromisión decirlo yo. Es Públicamente, algo, sí. que tenés que estudiarlo todavía. No, es que además no me corresponde, le corresponde al ministro de Defensa. Nos vemos mañana, gracias por estar de otro lado, chao.